Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Día 134 del comienzo de esta pandemia, por lo menos en nuestro territorio nacional. Hoy nos vamos a juntar en esta virtualidad a conversar con el profesor Carlos Echazarreta y con Paola Volker. La conferencia de hoy, la clase abierta, como la denominamos, se llamará Territorialidades en tiempos de pandemia. Una visión conceptual con una visión que abarca desde lo particular, el hogar, lo local y lo global, espacios y apropiación, cómo influye la pandemia en la conformación de las identidades, cómo influye la participación ciudadana, cómo se modifica el mapa económico global, cuáles son las consecuencias en lo social, lo cultural, lo político. Son algunas de las preguntas de las que vamos a tratar de conversar junto a Carlos. Bueno, vamos a pasar el institucional y luego comenzar. Bueno, ahora sí estamos conectados. Comenzamos entonces. Bienvenida Paola, bienvenido Carlos. Hola, hola, buenas Hola, tardes, buenas tardes. bienvenidos y bienvenidas. Hola, buenas Bueno, tardes a Carlos, todas y ¿cómo a todos. estás? Un Qué gusto. gusto vernos. Bueno, vamos a retomar nuestros ciclos de charlas, de conferencias participativas, y ahora estamos abriendo una nueva modalidad que es una clase abierta con el profesor, con el colega, el compañero Carlos Echazarreta. Con el profesor Carlos compartimos, bueno, estamos en el Instituto Sede Sapien y él está en el profesorado de Historia, en el segundo año donde compartimos el profesorado del departamento, y él dicta una cátedra que es Territorialidades. Y bueno, en el marco de todo esto que estamos viviendo y nos invitamos unos a otros a reflexionar en torno de esto nuevo que nos está pasando, que ni siquiera a comienzo del ciclo lectivo podíamos pensar que nos iba a suceder una cuestión de esta índole, y sobre todo también manejando la misma incertidumbre que al principio, si se quiere, y poniéndolo dentro de lo que es el ciclo lectivo del primer cuatrimestre, ya comenzando el segundo cuatrimestre. Bueno, a ver, Carlos, como con los años que vos tenés en la docencia, con la experiencia de haber visto un montón de cosas seguramente, y ¿cómo enmarcás hoy vos como docente tu cátedra de territorialidad en una época de pandemia? ¿Cuáles son los conceptos o los contenidos prioritarios? ¿Cuáles serían los conceptos que sirven de andamiaje para tu cátedra? Bueno, primero es un placer, un gusto compartir con ustedes porque vieron que no estamos en los lugares de trabajo y se nos ha hecho medio pesado esta situación. Pero bueno, casi 40 años de docencia, tenés toda la razón, Paola, y verdaderamente en una situación que nunca pensé que como humanidad nos iba a tocar vivir y más dentro de la docencia
una situación impensada en cuanto a las nuevas prácticas que hemos tenido que adoptar para llevar adelante nuestra actividad docente. Bueno, Territorialidades tiene un padre, es decir, yo baso mi cátedra principalmente en uno de los geógrafos que para mí marcó un antes y un después en la geografía mundial, que es Vidal de la Blanche, un francés que vivió en el siglo XIX y XX, nace en Pesena, Francia, en el año 45, y va a fallecer también en la Saigny-sur-Mer, en Francia, en el año 1918. ¿Por qué digo que hay un antes y un después de Vidal de la Blanche? Porque Vidal de la Blanche es el que va a marcar a nivel de la geografía el pensamiento de lo que es la geografía regional. Él es el que va a introducir el concepto de región para el estudio de la sociedad en este nuevo concepto. La geografía va a provocarse en ese momento una revolución. Se venía de una geografía muy cerrada, muy descriptiva, a pasar a una geografía que es la que a mí me enamora y la que lo pone al hombre como centro del paisaje en donde desarrolla su actividad. Por eso yo digo que hay un antes y un después, porque pasamos de describir el paisaje a formar parte del paisaje y a ser los protagonistas del paisaje. Vos fíjate que en este estudio del paisaje, este estudio del hombre, volcado a una realidad, hoy esa realidad nosotros la estamos viviendo y la estamos haciendo en carne propia, porque hemos pasado a que nuestro paisaje sea el primer paisaje que hoy vivimos en el 100 y pico de días de pandemia que llevamos de cuarentena, en nuestro hogar. Se nos ha cambiado esta rutina que teníamos de salir para realizar los trabajos y otras actividades fuera de la casa, a tener como paisaje primordial la casa. Y en este paisaje de hogar, la casa, no podemos tampoco dejar de expresar que el hombre se ha apropiado de estos paisajes. Fíjate que nosotros empezamos a hacer y a descubrir en nuestros hogares actividades que se venían postergando, relaciones que no se compartían las 24 horas con las mismas personas, una convivencia que es diferente y que nos ha marcado con el tiempo una cantidad de situaciones que estaría bueno que más adelante las conversemos. Este paisaje primero del hogar nos hace pensar también que la ocupación del territorio a lo largo de la historia ha sido una de las grandes preocupaciones de las sociedades que buscaban ¿qué buscaban en esos territorios las poblaciones, las sociedades? Buscaban algo fundamental que hoy también se hace a nuestra vida diaria, que es el tema del recurso. ¿Por qué las grandes civilizaciones buscaban lugares de su asentamiento? Y al principio era porque necesitaban cubrir sus necesidades básicas. De ahí nacen los asentamientos humanos cerca del agua, cerca de los alimentos. Al principio, detrás de los alimentos, hasta la aparición de la agricultura, cuando el hombre se asienta. Luego podemos decir que se empiezan a relacionar estas sociedades unas con otras, nace toda una era comercial, el acercamiento de las grandes ciudades a las zonas portuarias para poder desarrollar esa actividad económica que se va expandiendo desde Asia, Europa, hacia el nuevo continente y que lleva a una realidad, una conformación global que es la que nosotros hemos recibido y que estamos transitando en este siglo XXI. Pero también digo que hay cosas que es muy importante que tenemos que rescatar, y son los conceptos de territorio, de Estado y de nación. Son tres conceptos que son las madres de la geografía regional y el poder descubrirlo a Vidal de la Blanche en su magnitud. El territorio es una superficie. Fíjate que si yo lo llevo hoy al día, mi territorio es el hogar que yo he conformado. Lo puedo llevar un poquito más largo a este territorio, a la localidad donde yo estoy desarrollando mi vida. Es decir, es una situación compleja
porque en esas localidades hoy estamos viendo una realidad que no estábamos acostumbrados a vivir, pero nos hemos asentado en esas localidades. ¿Y por qué nos hemos asentado en esas localidades? ¿Por qué la sociedad ha buscado esos lugares de asentamiento? Siempre por la palabra recurso. No nos tenemos que olvidar de eso. Porque esto del asentamiento en los territorios por parte de las sociedades se ha dado principalmente por la presencia del recurso. Vos fíjate que nosotros tenemos dos palabras que son tal vez medias difíciles de pronunciar, pero que hacen a la realidad del hombre en este tomarse posesión de la territorialidad. Es la ocupación de la superficie del ecúmene, es decir, aquellos lugares en donde el hombre puede encontrar esos recursos para poder desarrollar sus actividades, y del anecúmene, que vendrían a ser aquellos lugares despoblados de las superficies terrestres. En esos territorios, ¿qué ha hecho el hombre, estas civilizaciones? Han conformado formas de gobierno para que las sociedades puedan llevar una vida reglada por normas, por leyes, por formas de vida que lo diferencian del demás. Es lo que nosotros llamamos el Estado, la conformación de sectores que permiten que el desarrollo de esa actividad en ese territorio por parte de la sociedad esté normado y esté reglado. Y por último, este estado de nación. ¿Qué es la nación? La nación es un conjunto de personas que están con un mismo origen que puede ser o no étnico. En el caso de nuestro país no es el mismo origen étnico, y vos lo sabés perfectamente, Paola, que venimos a conformar una nación hecha por inmigrantes, en su mayoría. Pero hay ejemplos de naciones que hasta el día de hoy mantienen este estado de nación de un mismo origen étnico. Por ejemplo, voy a nombrar una, la nación mapuche, con todo lo que la nación mapuche lleva adelante, pero llevan un mismo origen étnico, una misma genética, unas mismas costumbres, una misma manera de ver el desarrollo de sus vidas en territorios muy acotados. Vos fíjate, son territorios muy acotados y tal vez sean territorios donde se hace más difícil la obtención del recurso. Así que me lleva a pensar y a repensarme también, porque tenemos que pensarnos también en un momento clave en lo que fue la consolidación del Estado argentino, sobre todo la famosa generación del 80, con el famoso modelo agroexportador, y la obtención de esos recursos que fue clave, sobre todo en lo que sería la conformación del espacio y las campañas que se llevaron a cabo. También podemos hablar desde el lugar de Sarmiento, lo que fue la civilización y la barbarie, las campañas de Roca y ganarle tierra al indio. Me llevaste a eso con lo de Mapuche. ¿Por qué entiendo parece esto? perfecto. Y a ver, te escucho y después te cuento lo que estoy haciendo con respecto a eso. Me gustaría que porque si se quiere, en este momento de reflexión que nos invitamos a hacer, está bueno desde la construcción del espacio. Yo vengo hablando, pareciera siempre en el mismo lenguaje y desde el mismo lugar. Es la construcción de ese espacio. Vos estás hablando de ese hombre y del espacio, ¿cierto? A través de la mirada de una geografía social, que es la que más te gusta a vos, la que nos gusta a todos, dentro de lo que son las ciencias sociales, y que está al servicio, por supuesto, de ese hombre, porque ese hombre que es el lugar que habita. Y está bueno hacer ese análisis, Carlos. También en este momento clave y particular, ¿por qué digo? Porque sería la parte hemos estado como acostumbrados a mirarnos siempre en sentido macro, ¿no? Desde que debemos de cuidar el planeta en cuanto a espacio, que estamos dentro de un estado, como vos bien decís, pero que hoy creo que vuelven a ganar lugar, y vos así lo habías mencionado anteriormente, los regionalismos y lo micro también, porque estamos dentro de ese espacio, que si bien es un espacio compartido entre todos, pero es el espacio de una sociedad, de un pueblo, de una colectividad que se desarrolla, y que si bien
intentamos hablar de que compartimos un sentido de identidad y de construcción del espacio entre todos, ¿no? Pero que ellos, que cada uno salvaguarda dentro de sus propios límites y atesora su cultura. Estoy totalmente de acuerdo con vos y déjame hacer primero una mención a lo que vos hablaste del amigo Sarmiento, porque estoy preparando. ¿Qué nos ha servido en algunas, a los docentes principalmente, y principalmente a los docentes en este caso más antiguos, por no decir otra palabra, nos ha servido esto para poder aprovechar este tiempo de estar en casa, de quedarnos en casa, para hacer algunas cosas que teníamos postergadas, ¿no? En este momento justamente yo estoy leyendo y estoy armando un trabajo que después lo vamos a compartir, si Dios quiere, sobre Arturo Jauretche, la bibliografía que él llevó adelante, que él describió, y principalmente hay una que me llama poderosamente la atención y que sobre esa es la que yo estoy trabajando, que son las onceras argentinas. Y una de las primeras onceras argentinas, en la que él basa absolutamente toda la descripción de su trabajo, es La madre que las parió. Es la primera soncera que este señor, Arturo Jauretche, nos cuenta. Y en La madre que las parió tiene 2 hijas, y una de las hijas es Civilización y Barbarie. Y justamente ahí viene lo que vos estabas diciendo. Nos cuenta la civilización que Argentina va a querer tomar como propia, una civilización que copia de Europa. Y la llevan adelante, la figura de Sarmiento, el padre, podemos decir, de este concepto, que lo expresa, cuando menciona a la barbarie como al mulato, al gaucho, a las personas, a los pueblos originarios. Es más, les quiere quitar, nos plantea que nos sobra territorio a la Argentina y se quiere desprender de parte del territorio. Vos fijate que va a estar muy bueno cuando lo terminemos, porque vamos a ir describiendo que en esto que vos mencionás, que los regionalismos, en este momento estamos viviendo los regionalismos llevados a la mínima expresión. Mi primer regionalismo hoy, en el día 100 y pico de cuarentena que llevamos, es mi casa. Es el aula también, Carlos, porque hoy el aula se ha mudado a nuestro domicilio. Nosotros hemos dado la mayoría de nuestras clases este año, a lo largo del año, todo por las nuevas tecnologías. Cosas impensadas que nos iban a ocurrir, pero no tan impensadas para el mundo, podemos decir, para parte del primer mundo. Yo cuando estaba pensando en qué comentarles, justamente una de las cosas que nos ha llevado a reflexionar esto de la pandemia, les voy a contar una anécdota. En el año 1993, y yo me acuerdo perfectamente de la fecha porque hacía muy poco que había nacido mi hija mayor, un periodista, Amish McRae, en el Hotel Sheraton de la localidad de Buenos Aires, dictó una conferencia. Y él contaba que en esa época, él, periodista del Financial Times, uno de los famosos periódicos en Gran Bretaña, su trabajo lo desarrollaba desde la casa, a través de una computadora. Y después el resto de su actividad ya cumplía con su trabajo, el dictado de la cátedra la hacía a través también de enlaces por internet, y por lo tanto la vida le había cambiado. Estoy hablando de 1993. Vos fijate que hoy, en el año 2020, los docentes hemos tenido que ponernos este saco de Amish McRae del año 93 y es lo que hemos tenido que hacer durante todo este tiempo. Y también pensaba, muchos a la fuerza, porque no nos quedaba otra. Y muchos tuvimos que aprender, y yo en ese lo tengo que agradecer a Agustín, que es el que más me ha dado una mano, de plataformas, del meeting, del Zoom y de un montón de cosas, de la tecnología que han revolucionado a la humanidad, porque nosotros venimos de una generación en donde el libro era el cuaderno, el tomar apuntes. El único dispositivo que existía. Era el dispositivo que teníamos. Por eso nos hemos transformado como docentes en nuevos docentes, en nuevos educadores, porque ha ocurrido un acontecimiento mundial. Pero mira,
que Fíjate va vos, más allá de lo que nosotros podíamos llegar a imaginar. sí, yo pienso del mismo modo que como, de, por un lado, desde ese lugar micro que es el propio espacio que es en el aula, en la casa de uno, desde tu escritorio, desde tu baldosa, y a su vez también, por otro lado, contactado y con tus alumnos, Carlos, contactado de diferentes lugares, podemos participar de capacitaciones, de conferencias, nos conectamos, es decir, no estamos aislados y ni somos tampoco tan seres individuales como por ahí pensábamos desde los 90 que íbamos a vivir este tiempo. Tal cual. Al contrario, esto nos has desnudado de alguna manera y nos has mostrado que necesitamos ese hombre, como vos lo definiste. Ese hombre es un ser social por naturaleza. ¿Qué es lo que necesitamos? Entendimos que podemos trabajar, entendemos que podemos estudiar, entendemos que podemos capacitarnos todo desde nuestros hogares, ¿cierto? Pero también entendimos que nos está faltando la otra pata, que es lo que queremos estar en constante, en el encuentro con el otro y en comunión con los otros, es el mayor tesoro. Así Y es. a Y su vos vez sabés que, estamos discúlpame, mediados ajá, por las grandes tecnologías, esa educación puede hacerse efectiva siempre y cuando, porque más allá que fue de emergencia de un día para el otro y montamos todo esto y resultó. Tal vez en ese año 93 no lo veíamos tan lejano y tal que cual. era del primer mundo. Hoy, también convencidos de que no somos el primer mundo y que también lo puede hacer. Cada docente en su medio laboral, que es su casa, con sus recursos y los alumnos también, del mismo modo. Sí, algunas cositas que me gustaría agregar. Esta situación también ha llevado a algunas, algunas formas de vida, algunas, podemos decir, algunos cansancios producidos por la pandemia, por el encierro, que son propios y que nos tienen que preocupar, porque vos fíjate que eh, vamos a decir lo siguiente, pandemias, esta vendría a ser la sexta que ha habido en el mundo. En las 5 anteriores ha fallecido lamentablemente un montón de personas impresionantes. Ya después, si querés, las podemos mencionar y más o menos te cuento un poquito quiénes son los que las provocaron. Pero en esta, la civilización, la humanidad, venía más preparada porque la globalización que se da desde el momento, podemos decir, del comienzo de la posmodernidad a través de la historia, que La seguramente caída, la caída del muro de Berlín, se dio a nivel mundial y hoy un acontecimiento que ocurrió en China, a los pocos meses nosotros ya lo teníamos en la Argentina con el bendito COVID-19. Y una noticia que se da por venir, porque se me viene a la mente la cantidad de gente africana que está tratando de escaparse de la pobreza y de la miseria del continente africano, que busca desesperadamente y permite que sean trasladadas al continente europeo en busca de un futuro, aunque les cueste la vida. ¿Cuánta gente ha quedado hundida en el fondo del mar Mediterráneo? Porque buscando un futuro no lo pudieron lograr, dejándose llevar por el contrabando de personas. Pero esta globalización es la que nos llevó a esto, a que podamos hoy tener también la posibilidad de tener herramientas tecnológicas, nuevas plataformas, nuevas maneras de comunicarnos, que nos han permitido desarrollar las actividades, pero también hemos dejado a costa de angustias, de ansiedades, de depresiones, del no contar con los afectos, del no poder despedir a nuestras personas que queremos cuando fallecen, el no permitirnos poder abrazarnos con nuestros seres queridos, cuando nosotros por naturaleza somos seres sociales y a eso lo necesitamos. Y acá los traigo a ustedes como docente, no es lo mismo ser docente detrás de una ¿no? pantalla que estar en el aula.
Porque vos en el aula les mirás las caras y sabés lo que están pensando. Y ves si hay sufrimiento, si hay angustias, si hay dolor o si hay alegrías y afectos en tus alumnos. Es decir, acá la pandemia ha mostrado lo mejor y lo peor del hombre, pero como docentes también. Y yo lo que extraño es eso, el tener ese acercamiento que lo teníamos con los alumnos y que, bueno, esto nos ha llevado a esta situación. Pero de todas maneras, yo pienso que el hombre siempre ha superado las crisis, los grandes problemas. Lamentablemente, en estos momentos estamos peleando contra un enemigo invisible, pero ya se va a encontrar una solución, lo que sí va a provocar grandes cambios, que seguramente lo vamos a hablar un poquito más adelante. A ver, quería hacer una apreciación, porque justo estábamos hablando de de la relación con los estudiantes. Me pasó el otro día, acá en Gualeguaychú se puede salir a caminar, Sí. así que tenemos esa libertad. Salí a caminar y me crucé con un estudiante y no me reconoció. Obviamente que no la vi nunca, entonces siempre nos conversamos a través de la plataforma, pero es una estudiante con la cual yo comparto, creo que los días viernes, justo después de esta conferencia, y le digo, bueno, chau, y me miró con una cara como diciendo, Te bueno, tengo ¿y de vos algún quién lado. sos? Te tengo de algún lado. Es que justamente Yo no sé si le habrá pasado a otro, pero bueno, como arrancamos tan o sea, aquí está también No esta nos dimos relación que a cuenta. veces creemos que estamos tan... lo físico tampoco, ¿no? Capaz que hasta después no nos reconocemos. Igual la pregunta que yo quería Y hacer... tampoco nos vamos a reconocer los que nos conocíamos antes, tampoco. Cuando nos volvamos a ver. La tal pregunta cual, que te quería cuando nos hacer, volvamos a Carlos, es encontrar. si vos ¿Cómo considerás, no? por ejemplo, que estamos por ahí ante un inminente también como cambio en estas corrientes, no sé, hay como muchas corrientes migratorias, me parece, en esta... Me ha pasado también de que Sí, sabemos mucha gente que quiere salirse de la ciudad, irse a vivir a otros espacios, que no quieren sí. ya seguir viviendo de la forma, o sea, con el miedo de decir, bueno, si me vuelve a pasar esto, ¿cómo yo paso una nueva situación como esta? O si esta situación se extiende un año más, ¿cómo la quiero vivir yo con mi familia, con mis hijos? Entonces, como que también en esto de la apropiación y de los usos de los espacios, creo que también ha evidenciado un poco también, bueno, los recursos que uno tiene a mano y qué es lo que uno espera también para su familia y lo que espera también para su vida. Vos fijate, Agustín, que eso que vos estás planteando, las sociedades, el hombre, cuando se encuentra ante estas dificultades, en este caso de un enemigo invisible, se hace complicadísimo. Porque si vos mirá únicamente el siglo XX, fines del siglo XVIII, principio del siglo XX, se dieron los grandes, podemos decir, las grandes luchas de la humanidad, enfrentamientos, las grandes crisis, las invasiones napoleónicas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo, la Guerra Fría, la guerra contra el terrorismo. Siempre hubo acontecimientos, pero eran acontecimientos bélicos, se sabía cuál era el enemigo. Vos tenías un enemigo. Todas esas situaciones que provocaban desplazamientos de población. Es decir, lo que vos estás diciendo. Buscar lugares o saliéndose de los lugares de conflicto para resguardarse y para resguardar su familia. Bueno, y De ahí hecho, estamos consideremos nosotros. que ahí estamos la Argentina, es Ahí decir, la está la población Argentina. argentina es así. Es una sociedad receptora. Es Así es. decir, porque le brindaba en épocas de luego de la guerra, es decir, le daba de alguna manera, le brindaba esos recursos que necesitaban, como vos bien decís, Tal dentro cual. de un clima de paz, por Por la complejidad de tenerlo. que en el momento estamos con esa necesidad de, digamos, en mucha situación de esto de cambio y con la imposibilidad de la traslación porque no tenemos los medios para poder Ahí movilizarnos. O sea que hay está. mucha, estamos quizá con una diferencia a esos otros momentos de que no En tenemos la donde vos podías irte, vos te podías digamos, ir. qué sé yo, Exactamente. la palabra libertad no está buena usarla, porque en realidad la libertad la tenemos. No, Es en realidad para un resguardar a nuestra familia condicionamiento. ese condicionamiento que en realidad quizás es más seguro quedarse antes que emprender esa empresa. No sabemos, Claro. bueno, en qué momento es el mejor momento para salir y aventurarse Tal cual. a ese cambio.
Vos fíjate que, como yo te venía diciendo, el mundo ha sufrido otras pandemias. ¿Mm? Pandemia es cuando tenemos un agente externo, en este caso que no lo vemos, que afecta y que provoca la enfermedad y más allá de que pueda o no provocar la muerte de las personas. La primera que podemos considerar que mató, le podemos decir que es el homicida más grande que tuvo la humanidad, es el virus de la viruela, la variola virus. Es así, ese es el nombre que recibía. Mató 300 millones de habitantes en el mundo. Una cosa tremenda. Y hasta que no se consiguió la vacuna, no se pudo frenar. El segundo podemos decir que fue el sarampión, también con un virus que terrible la cantidad de mortandad que ha provocado, que provocó la mortandad de más de 200 millones de personas en todo el mundo. Recién en 1963, cuando la vacuna del sarampión empezó a ser obligatoriamente colocada para los chicos que se tenían que vacunar, se pudo comenzar a frenar la presencia del sarampión. La gripe española en 1918, es decir, 50 a 100 millones de habitantes. Mira la cantidad de personas que han fallecido por pandemias. Podemos mencionar en el siglo XVIII, en el siglo XIV, la famosa peste negra. La peste negra. La peste negra, pero directamente Por hacinamiento. aniquilaba a la población. Exacto. Por hacinamiento. Encima las transmitían las vacas, que Una las ratas. peste bubónica que vino en los barcos del Mar Negro, viene del norte de Europa y fue atroz, vamos a decir, claro, que desde allí, esa desde peste negra. Exacto, esa peste negra, también hasta la filosofía, la literatura, el Decamerón, todos, porque también fue un cambio, como empezamos esta charla, marcó un antes y un después, porque ¿qué hacía la gente en ese confinamiento? Los que pudieron quedar y los que se quedaron, también pensar que el ámbito era otro, no vamos a hablar de urbanismo, porque hablábamos el ámbito era el rural, a donde estaba todo, se desarrollaba allí. Vos tenés en cuenta que eso sucedió a fines del siglo XIV. A fines del siglo XIV. Que todavía no había un desarrollo ni del comercio ni un crecimiento de las ciudades. Por eso también está bueno decir que luego de estas grandes, más que crisis, vamos a decir, también vienen a nivel macro, podemos observar que luego viene la recuperación, la salida, el crecimiento. Es así, como es también. Así, y vos fijate que en esta, el vehículo que utilizó en ese caso fue una bacteria, la peste negra, los otros eran virus y en este caso era una bacteria, la Yersinia pestis, la bacteria de la peste negra, que utilizaba en las pulgas y los piojos, utilizaban a las ratas, el virus estaba en las pulgas y en los piojos, pero utilizaban a las ratas como vehículo transmisor para acercarse a aquellos lugares de contagio con los seres humanos. Pero si más irnos no muy lejos, en el siglo pasado, el VIH, que provocó una cantidad impresionante a nivel mundial de infectados. No hay vacuna, pero sí hay tratamiento. Es decir, que el hombre ha logrado, por el gran avance tecnológico, por el gran avance de la ciencia, ha podido controlar estas enfermedades. Vos fíjate que en el siglo XX fue un siglo de muchísimas transformaciones de la población. Y es la finalización de una etapa histórica y el comienzo inclusive de una nueva etapa, de una nueva era de estudio para la historia, que comienza justamente, como hoy decíamos, con la caída del muro de Berlín y con la famosa globalización, que nos marca un hombre diferente a este hombre que estaba padeciendo la pandemia del 2020. El famoso hombre light que pero por supuesto, era el hombre light, el hombre yo, el hombre que lo único que le interesaba era el yo, tal cual. Narcisista. Por eso vos fijate que narcisista, tal cual. Con mis alumnos de historia, yo les contaba, yo lo que digo es lo que yo pienso, con mis años
y con los casi 40 años de docente. Se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo, es lo que uno piensa, eso es lo que trato de expresar. Pero yo pienso que este hombre que va a salir de la pandemia, es decir, en la pospandemia, va a ser una sociedad diferente. Va a ser un hombre Nuevo. ni malo ni bueno, va a ser diferente al conocido, porque hemos tomado posturas, actos que nos han llevado a cambios de nuestras vidas. O sea que obligados tuvimos que reinventarnos. Es Nos hemos, decir, tal esa cual. organización, desde una organización familiar, la organización social, como vos bien decías, ese hombre que desde la realidad de cada lugar, Agustín decía hoy, nosotros todavía podemos caminar, hablando de que hay algunos que no pueden salir o por el número de documento o habilitadas algunas actividades y otras cuestiones. Digo porque acá estoy leyendo que hay gente de todos lados, después te voy a compartir, y que nosotros por ahí vivimos la realidad que es singular, de acuerdo a dónde vos vivís, cómo vivís, con quiénes vivís, en dónde estás. Cada uno buscó la forma de salir ileso, vamos a decir. La Sí, idea sí, está buena esa de que tenemos que salir todos de esto, tal cual. pero de algún modo ha marcado cierta singularidad, Carlos. Vos De hecho, fíjate la que, pospandemia va a pasar igual. Cuando vos vayas y entres al aula del segundo año de historia, vos vas a encontrar alumnos, otros estudiantes que vivieron este acontecimiento y que van a tener la mirada que fueron reflexionando con vos desde tu cátedra. por supuesto, vos fíjate que yo digo que no, el mundo se va a encontrar con un nuevo orden mundial, donde el regionalismo que yo les planteaba del Mirá, Vidal de la Black se ha llevado a la mínima expresión y donde vos fijate el poder que tienen las pequeñas localidades. mirá lo que te voy a mostrar acá. No Ah, sé si. fantástico. Bueno, lo busqué, Francis Fukuyama, Sí, la construcción del Estado hacia un nuevo orden mundial en el siglo XXI. tal cual. Hablaba de alguna manera una nueva fascinante propuesta histórica y filosófica para el siglo XXI, es decir, para lo que estamos viviendo, que desde la mirada de los 90, como vos hablaste cuando fuiste al Sheraton y a escucharlo a ese hombre, lejos de esto. Es Pero decir, por supuesto, vos fíjate que el hombre la sociedad esta que sale de la pandemia, sale con una visión diferente, el poder de las localidades pequeñas. los Localidades que localismos. el localismo, el regionalismo, ahora se ha llevado a un localismo. Podemos decir, Ejemplo, Carlos, que los 90 era la era de los regionalismos y tal de la cual. consolidación de alguna manera de los estados, el fin de los estados-nación, por decirlo así, ya que vos hablaste Sí, del año 93, el año que nació tu hija, sí, sí, y yo sí. pensé en el 94, pensé en el NAFTA, pensé en el Mercosur, en los 90, En pensé en todas el estas, ALCA. en estas integraciones que se fueron dando desde el punto de vista de la economía. Este nuevo orden mundial va a estar dado por los localismos. Y cómo las sociedades supieron o defenderse de un enemigo, en este caso invisible, que los llevó a tener hábitos y costumbres y normas de vida diferentes. Un ejemplo, ¿cuántos pueblos se cerraron y no permitían el ingreso de ningún habitante que no fuera de las localidades? Primera cosa, un Exacto. encierro en donde lo que hacen los intendentes es preservar a sus habitantes, con, pues, poniendo tierras, apilando montículos de tierra para que nadie ingrese, con el control de la policía local, nadie sale, nadie entra. Y no porque se quiere cortar la libertad, no, lo que se quiere hacer es preservar la vida. Por eso pero también sirvió para que se dieran cuenta del poder que tiene el localismo. A mí me impactaban algunas imágenes que han transmitido, es cierto, los periodistas. A mí me gusta mucho ver canales internacionales de noticias para no quedarme con las noticias nuestras únicamente de nuestro país, que por ahí los noticieros no te muestran realidades de otras partes. Desgarrador ver cómo el primer mundo
pensando de que esto no era que iba a ser una pequeña o una gripe más. Cómo destrozó y cómo mostró, descarnó realidades de países que consideramos del primer mundo. Exacto. Los camiones llevando las personas fallecidas en Italia, las ciudades vacías, el no poder realizarse los grandes acontecimientos religiosos, el cierre total y la parálisis de los aeropuertos, el cierre increíble de empresas que vos no podés creer, y hay imágenes que te sorprenden. Sí. ¿Sabe Viniendo a lo que Buenos Aires, Buenos Aires vacío. lo que más me Ver esas sorprendía a mí, imágenes, ¿sabés lo que me conmovía? Era cuando preparaban los lugares, como cuando en época de guerra, tal que cual. levantaban los hospitales, vamos a decir, para atender lo que se podía de alguna manera sostener, ¿no? Y dentro de lo que es el sistema de salud de cada lugar, de acuerdo, por supuesto. Tal cual. Y Che, también Carlos, importante esto que te quiero decir para cerrar este tema de los localismos. Eh, Inevitablemente, el hombre de la pospandemia y la sociedad, y principalmente la sociedad argentina, va a tener que basar sus políticas en políticas sobre el regionalismo y el localismo. ¿Por qué? Porque primero que nuestro país tiene una distribución de la población desigual. Vos fijate que el avance del virus es porque tenemos un país donde lo puedo expresar con una mano, tengo todo concentrado acá en mi muñeca y todas estas ramas son las que me comunican con el interior del el, país, pero todo el está AMBA, concentrado acá. decime. El famoso AMBA. Y vos fijate que cómo ingresa una de las maneras que llegó el virus en una de las provincias que podemos llegar a decir que estaba más protegida, más cuidada, donde casi no se habían dado las enfermedades, como fue Catamarca, porque como hay que venir a buscar lo que se produce al centralismo porteño. Para los alumnos de historia lo van a tener en cuenta, sobre todo. Por Sí, supuesto, es es decir, como vamos a que tener que cambiar. esta situación, El, como que es lo mismo que se viene diciendo también los medios, y que creo que lo expresa el presidente y muchos economistas, plantea también devela como una crisis también el sistema capitalista, ¿no? O sea, como que se creía que era la solución más acabada justamente por las libertades que permite el sistema, pero evidentemente devela justamente que en un contexto donde uno se tiene que privar de ciertas acciones o ciertos movimientos dentro del espacio, el sistema no soporta esta situación. Me parece, no Sí, sé cómo, si lo estoy y, expresando muy bien, no, capaz no, que no, estoy está diciendo una perfecto. barbaridad, Esto pero nos está mostrando la cruda realidad de nuestra Argentina. Yo esto lo expresé, pero siempre en mis cátedras. La Argentina no es una sola. Nosotros tenemos muchas Argentinas diferentes. y Yo, heterogeneidad, totalmente. las A mí economías regionales y los las circuitos productivos. economías regionales, circuitos productivos, sociedades diferentes. Yo tuve la gracia, la gracia de Dios de haberme permitido recorrer el país con mis alumnos para justamente mostrarle las realidades de las diferentes regiones de la Argentina, en donde no podemos decir que el chico de la capital federal es el mismo chico que vamos a tener en La Puna, en San Antonio de los Cobres. No, porque son contextos diferentes, realidades diferentes, e inclusive hasta genéticamente la conformación de esas personas es diferente. Entonces, esta es la riqueza que tiene nuestro país y que la tenemos que hacer prevalecer, porque la riqueza del NOA, la riqueza del NEA, la riqueza de la región cuyana, la región patagónica, la gran riqueza de la Pampa, estas regiones las tenemos que hacer lo más independiente posible para que nuestro país salga adelante, tenga un desarrollo económico mucho más productivo de lo que podemos llegar a tener. Yo no sé si ustedes saben, pero la República Argentina, en su rica región pampeana, la pampa húmeda principalmente, tiene la capacidad de producir alimentos para 450 millones de habitantes.
Entonces, tenemos las capacidades, la riqueza que tiene la Patagonia, la riqueza que tiene nuestro mar, la riqueza que tiene la Puna con la cantidad de minas que podemos explotar perfectamente. Podemos desarrollar el territorio de nuestra nación de una manera que podamos ser productores y exportadores al mundo de todo lo que podemos generar. ¿Por qué? Porque en el nuevo orden mundial que yo avisoro, va a haber necesidad de producir alimentos para sociedades en donde la población es tan numerosa que van a necesitar de los recursos. Y esta es una gran oportunidad que se nos da al argentino, el producir, hacer la cadena lo más completa posible para poder exportar nuestras mercaderías al mundo. Vos fíjate que, si vos me decís, Paola, Agustín, el siglo hasta ahora, ¿quién gobernaba así a nivel mundial? ¿Por dónde pasaba, podemos decir, la pelota? ¿Quién manejaba la gran economía mundial, el desarrollo el que imponía su voluntad en los territorios? ¿Y Estados Unidos? Y podemos decir que era Estados Unidos. La superpotencia que decíamos mundial, pero Tal no cual, la potencia económica, porque es a donde la que nos demostró de alguna manera la crisis a repeticiones del capitalismo. Tal cual. Y vos fijate, Paola, que hoy en día, esto nosotros ya lo veníamos avisorando en el siglo XX. Nosotros veíamos que se iba a cambiar el eje por donde iba a pasar las decisiones a nivel mundial. Solamente miren algún dato sobre estos dos países. Estudien un cachito a ver la cantidad de personas infectadas y la cantidad de fallecimientos de los Estados Unidos. Y por otro lado, fíjense en la cantidad de infectados y la cantidad de fallecimientos que hubo en la República China. Abismal en Estados Unidos contra casi nada en la República China. Y por otro lado, investiguen qué hicieron los chinos durante la época de las famosas pandemias y la famosa cuarentena europea. Compraron empresas, se fueron apoderando de a poco de las grandes corporaciones. ¿Por qué? Porque el eje económico ya no va a estar en manos de los norteamericanos, que hablaban de que esto era algo, una gripecita, que iba a pasar, que han tenido una caída impresionante del Producto Bruto Interno en Norteamérica, ha aplastado económicamente empresas pequeñas, medianas, como ha pasado en todo el mundo, como también ha pasado en muchas partes de nuestro país. Es decir, va a costar salir de esta situación y tampoco sabemos cuándo. Y acá viene lo que yo les quería expresar. ¿Qué vemos para el futuro? Y lo primero que yo puedo expresar, chicos, es que veo una población, no solamente a nivel de nosotros, del local o de la Argentina, sino que a nivel mundial, que se hace una gran pregunta, que es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos siendo atacados por un enemigo que no conocemos. Lo podemos conocer en su estructura, las proteínas, qué lo conforma, pero no tenemos todavía la cura o el freno para el avance. ¿No será que a Estados Unidos, estoy haciendo un poco de geopolítica, profesor? Está muy bien, ¿No me será parece fantástico, es lo que me gusta. ¿No será que, ponen nuestros alumnos en las mesas de examen, Carlos, ¿no será que a Estados Unidos, me quedé pensando, ¿no será que a Estados Unidos le pasa eso porque necesita tener siempre un enemigo visible y concreto? Si no lo tienen, se los inventaban. El comunismo estaba en una frontera, en un lugar determinado. El terrorismo podía estar en cualquier parte, de ahí la guerra preventiva de Bush. Y ahora esta pandemia le da de alguna manera eso, de que está invisibilizado y que también no es solamente a ellos enemigo de ellos, es enemigo de todos. Tal cual. Vos fíjate que es un enemigo tan difícil de detectar que primero que se da en cualquier clima. Ahora ellos están viviendo la estación de verano en el hemisferio norte y Beijing, la cantidad de casos que aparecieron en estos días en Beijing, que llevaron a que Beijing, una ciudad con millones de personas,
empezaran a comenzar una nueva cuarentena, porque no se ha encontrado la vacuna que va a frenar el avance de esta pandemia. Esa es, cuando tengamos esa vacuna, que va a llevar tiempo, que habrá que hacer todas las fases y el proceso para ver si verdaderamente es efectiva, y después laboratorios que la produzcan y una campaña a nivel mundial de vacunación para que de alguna manera acabar con la pandemia. Pero cuidado, porque no sé si va a ser la última pandemia. ¿Por qué? Porque toda esta situación, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver en este parate a nivel mundial algo impensado, que Y la en las historia películas lo veíamos. tal cual. Esperanzador para un viernes, Carlos, esto. Seguí No, nomás. pero la esperanza va a ser... Vos das clase los viernes, porque Carlos, ¿no? Sí, no, Los viernes damos clase. sí. No, pero mirá, Agustín, lo más importante de todo esto es que lo que tenemos que hacer es tomar conciencia. Segundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Saber que si nosotros hacemos las cosas bien, nuestros seres cercanos los vamos a seguir protegiendo. Tercero, si como localidades hacemos las cosas bien, protegemos a nuestros vecinos y salimos adelante. Lo siguiente, si como Estado-Nación hacemos las cosas bien, vamos a superar esta crisis, como siempre se han superado. Es cuestión de tiempo. Mientras transcurre ese tiempo, hagamos todo lo posible para que nosotros no seamos agentes de provocar que la crisis se profundice. ¿Me entendés? Ese es el mensaje esperanzador. La vacuna va a aparecer, más tarde, más temprano va a aparecer, y eso va a provocar lo que sí va a dejar el tendal. Sí, Va a haber claro. grandes cambios. Vos fíjate que te estoy contando un cambio político increíble, que es el surgimiento de las autonomías regionales, la potencia china como nuevo dominador a nivel mundial, pero también va a haber ¿Y un cambio Brasil, económico. Carlos, acá en América? Que no Y sea... Brasil, lamentablemente, también se pensó que la gripeciña iba a ser algo que no te iba a provocar, y sin embargo ha aplastado también a la economía brasilera. Han sido colapsados varios de sus fuentes sanitarias, los puestos sanitarios, los hospitales y demás, y hasta que no la tuvo él mismo, las autoridades no se daban cuenta de que había que tomar las cosas en serio y que no se estaba ante algo que era algo sencillo y que era fácil y que rápidamente se iba a superar. Yo digo que nosotros hoy estamos escribiendo una nueva historia. Esta historia es la nueva historia de la civilización que va a provocar un cambio de orden a nivel mundial. Y que Y que además somos protagonistas. Exacto, la estamos viviendo. Y hemos tenido la dicha de los que ya tenemos canas y ya nos está faltando el pelo, de haber vivido grandes transformaciones de la humanidad. A mí me tocó ver la llegada de los primeros televisores a Gualeguaychú. No me lo contó nadie, yo lo viví. La llegada del hombre a la luna, para nosotros verlo con los vecinos en Gualeguaychú reunidos en casa donde podía llegar a ver un televisor, era algo que nunca había impensado. La globalización, algo que nunca pensamos que íbamos a estar a través de un teléfono viéndonos con una persona que está a 12, 13.000 kilómetros de distancia. Es decir, hemos tenido la dicha de ser protagonistas de esta historia que se va escribiendo de la humanidad en este día a día. Hoy nos ha puesto a prueba. Ha puesto a prueba. ¿Por qué nos ha puesto a prueba? Porque estamos escribiendo o estamos viviendo una situación impensada, pero exacto, de la que vamos a salir, quédate que vamos a salir Agustín, ileso. Y como bien decimos siempre... Yo quiero llegar a las canas tuyas, Carlos. El hombre, vos no vas a llegar a tener canas. Ya tengo la falta de pelo. Sí, el hombre, porque él es re jovencito. Mirá lo que son las cosas. Yo he sido alumna de Carlos. Carlos ha sido mi profesor y yo he sido profesora de Agustín. O sea que en este momento estamos, como quien dice, y nuestros alumnos están participando. Después voy a leer acá, y nuestros compañeros están participando
participando porque dicen que ha sido muy interesante, que es interesante. Bueno, te mandan saludos desde Campana, desde familiares, un montón, Carlos. Tenés una hinchada, has venido con hinchada Toda la propia. provincia. Toda la provincia a Carlos. Así que, Carlos, yo decirte que ha sido fascinante, siempre es fascinante, es buenísimo escucharte, siempre nos das clases, sos el profesor en todos lados donde estés, aunque no intentemos, y qué lindo, me encanta esto, ¿sabes por qué? Porque ya que no nos podemos ver, no podemos estar, es invitar a nuestros alumnos, nuestros compañeros, y desde nuestro rol, reinventar formas para estar más cerca, para estar hablando, reflexionando, sobre temas que nos incumben a todos, no es que nos íbamos a sentar a hablar de historia o de geografía, estamos hablando de algo que este saco es para todos. Tal cual. Déjame finalizar con un pensamiento. Yo el otro día leía algo que me parece que tiene muchísimo que ver. A nosotros nos formaron con la cultura del trabajo, ¿sí? Yo recuerdo que a los 7 años, ya tengo un montón, ya mi padre me llevaba a trabajar y bueno, teníamos una educación totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Pero yo estoy convencidísimo de que en este nuevo orden, en este nuevo cambio de sociedad, la educación juega un papel, pero importantísimo. Es la herramienta. Porque es la herramienta que van a tener las sociedades para provocar las transformaciones y para poder lograr el bienestar y la plenitud del hombre como hombre. Por eso es que a todos esos chicos que vos decís que están de nuestros alumnos y demás, pedirles que hagan lo imposible por formarse de la mejor manera para poder asumir esta profesión tan noble que es la educación, donde no se van a hacer ricos, por supuesto que no, pero van a tener una de las recompensas más grandes que la vida le puede dar a una persona, que es el compartir conocimientos, ayudarlos a desarrollarse, a esas personas que vos la vas a ver a lo largo de su finalización de infancia o algunos en la infancia y hasta su edad adulta, depende del nivel en que te desempeñes. Así que yo los aliento a eso, a que sepamos que en la educación y en la defensa de los derechos de los educadores tenemos que ya sea como padres, como sociedad, a través del sindicato, a través de las organizaciones, es ahí donde está la clave para salir adelante como sociedad. Y por último, 3 palabras. Sin sacrificio no alcanzamos nuestro desarrollo. Eran 3 palabras, Carlos, pero claro. Bueno. No, Carlos, me parece... Bueno, no, por supuesto, hay que poner mucho empeño y creo que los docentes lo hemos puesto un montón en este tiempo, por eso es también que nos satisface muchísimo también el poder llevar adelante, por lo menos yo tengo esa sensación de que de más allá de todas las complicaciones que tenemos, como que se ha dado un proceso que a mí me parece también súper significativo para nosotros como colectivo y también para los estudiantes de poder seguir adelante y de ponerle ese empeño para poder sortear las adversidades. Vamos a repasar alguna de los comentarios, ¿querés, Pau? Por ahí. Dale. ¿Vos tenés ahí? Sí, yo lo estoy viendo por eso. Bueno, si querés. Bueno, mando saludos Marcelo Chazarreta, Colo Toledo de Sadop. Eso no vale porque son los parientes, Che. No, bueno, Colo Toledo no debería ser, vamos a suponer que no, dice que es de Sadop Campana, así que compañeros también de la provincia de Buenos Aires. Bueno, entonces los parientes los dejamos de lado. Dice desde Moreno, ese sí son, sé que son parientes, Carlos. Después tenemos excelente, gracias, Carlos, son afiliados. Bueno, Alejandra, la secretaria adjunta, también nos dejó un mensaje, dice que se avanza en el concepto de desarrollo local, se revaloriza el concepto de territorio desde el punto de vista de una construcción social. Y Alberto Arrúa deja un mensaje así como levantando el puño, diciendo no al agronegocio, producir con productores, también un poco en el sentido de lo que hablábamos, esto de revalorizar lo regional. Excelente, Carlitos. Malvina, que también es la secretaria de Acción Social de Sadop Entre Ríos de Colón. Gracias. También muy bueno, Carlitos, Beba, Beatriz, María
Neves, y también nuestros compañeros del profesorado y estudiantes quiero agradecerles por acompañar siempre la iniciativa que hacemos desde SADOC. Todos nuestros alumnos, nosotros también tenemos que reinventar y buscar estas formas, es decir, que no sea solamente en un Zoom o en un Meet, sino que también lo hagamos y podamos desde todos los espacios. En esta tenemos que buscar la forma entre todos. De eso tiene que quedar claro. Aunque sea un viernes, sea a las 7 de la noche y que estemos hablando con el profesor, estaría bueno que se sumen otros y que pensemos otros espacios, que los reinventemos o los construyamos. Pero este momento es clave y es transformador. Si hablamos de historia, hablamos de cambios, hablamos de permanencia, hemos hablado de espacio, hemos hablado de un montón, profesor. Así que yo agradecerte, me encanta charlar con vos, agradecer también a todos los que nos han acompañado. Ahí nos escribió Lucía Ochoa también, que es otra profe y afiliada de SADOP, nos pone que somos unos genios. Mía, Lucía también fue alumna de ambos, sí. Y hoy compañeras y colegas allá en el profesorado, y también estaría bueno hacerlo desde las instituciones. Está bueno que comprometamos de alguna manera a los estudiantes que hoy son estudiantes, pero que son los futuros docentes, Carlos. ¿Quién más mejor que vos que digas eso, que preparando tantos años a los docentes? Estamos en eso, tenemos un compromiso moral, hermano. Tal cual, es verdad, es verdad. También quiero saludar a mis compañeros del ISPE. Bueno, un saludo para todas las instituciones, a todos los... Bueno, cuando lo mencionaron a Marcelo, Marcelo es licenciado en trabajo social. Le toca estar en uno de los lugares que la pandemia también ha afectado muchísimo, que son las relaciones de violencia de género y las violencias que se han dado en el seno de la familia, en lugares del AMBA, de la famosa AMBA. Verdaderamente el compromiso que tenemos que asumir en este futuro del nuevo orden mundial que se nos presenta, tiene que venir justamente en ese querer a la profesión que hemos elegido, porque más que nunca la sociedad lo va a necesitar. Les agradezco la posibilidad de expresar. Muchas gracias, Carlos, gracias a Agustín y a todos los que nos acompañan siempre. Bueno, nos vemos el próximo viernes, comenzamos con todo esta segunda parte del año. Después le adelantamos durante la semana con que vamos a seguir con los contenidos, pero ya tenemos planificado todas las actividades. Obviamente, nuevamente invitando a los que estén ahí, que quieran sumarse con alguna propuesta, que nos pueden enviar su mail para poder conversar de algunas otras cuestiones que tengan que ver también no solamente con el tiempo de pandemia, sino también con algunas cuestiones más generales. Así que estamos abiertos también para que sea un espacio de encuentro y de diálogo. Así es. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias, Carlos. Cuídense y nos estamos viendo prontito. Finde. Gracias.